Rechazado por unos, fuertemente juzgado, idolatrado y defendido por otros, Julian Assange es sin duda un actor muy influyente en la política de la última década. Cuando sucedió el escándalo que llevó a la fama internacional a Wikileaks, el gobierno de Estados Unidos repitió una y otra vez que con la filtración de los secretos del Pentágono, Assange se mancharía las manos de sangre. Que debemos condenar en los términos más claros la divulgación de cualquier información clasificada por individuos y organizaciones que ponga en riesgo la vida de los socios civiles y miembros del servicio de Estados Unidos, amenazando nuestra seguridad nacional y la seguridad de aquellos con quienes estamos trabajando. Casi 6 años después, cuando Hillary competía por llegar a la presidencia, lo sucedido con los más de 30,000 correos electrónicos que Assange publicó a través de Wikileaks sobre ella, todavía eran una sombra en su carrera. Hemos publicado un buen número de correos electrónicos, alrededor de 30,000 correos de Clinton de cuando era secretaria de Estado. En el mismo proceso electoral, fue Donald Trump quien aprovechó esto para desacreditar la imagen de Hillary Clinton, y en repetidas ocasiones durante su campaña reconoció la labor de Wikileaks y su compromiso con la verdad, aunque una vez que llegó a la Casa Blanca, cambió de opinión. It's not coincidence that these attacks come at the exact same moment and all together at the same time as WikiLeaks releases documents exposing the massive international corruption of the Clinton machine. Pero ellos no fueron los únicos. Mientras algunos preferían mantenerse al margen, otros tomaban partido en la discusión global. El ir y venir político de Julian Assange, que parece no tener fin, fue en 2010. A escasos meses de explotada la bomba de Wikileaks, hizo un viaje a Suecia, luego del cual el gobierno sueco inició un proceso en el que lo acusaban de haber incurrido en abuso sexual y violación a 2 mujeres de su país. En febrero de 2011, la extradición a Suecia fue rechazada. Incluso el abogado de Assange, Michael Ratner, afirmó que Julian habría ido a Suecia hace tiempo, si Suecia le hubiera garantizado que no lo entregaría a los Estados Unidos para ser enjuiciado por los cargos de espionaje. Todavía en Londres, el siguiente paso para Assange fue pedir asilo político a Ecuador. El 17 de abril de 2012, Assange entrevistó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el 21 de abril, él mismo reconoció que el fundador de Wikileaks había sido calumniado. Al mes siguiente, el Departamento de Justicia del Reino Unido ordena iniciar, después de 1 año del primer intento, el proceso de extradición a Suecia por los delitos sexuales supuestamente cometidos por Assange en aquel país. En ese momento, el Estado ecuatoriano le brinda asilo político y a partir de entonces pasó los 7 años siguientes en confinamiento en la embajada de aquel país en Londres. Durante este largo periodo de aparente tranquilidad, no cesaron las declaraciones tanto a favor como en contra. El 30 de mayo de 2012, Bob Carr, ministro de Exteriores de Australia, declaró que su gobierno no tenía evidencias sobre la persecución de la extradición de Assange por parte de los Estados Unidos, y 3 semanas después declaró que le seguiría brindando todo su apoyo. Esto debido a que el gobierno norteamericano continuara con declaraciones en contra del creador de Wikileaks, en las que incluso el vicepresidente y ahora presidente de aquel país, Joe Biden, lo llamó terrorista de alta tecnología. Y esta fue también la oportunidad perfecta para que los países enemistados históricamente con esta gran potencia hicieran sus propias declaraciones. En 2010, recién comenzado el escándalo de las filtraciones en la Casa Blanca, Hugo Chávez opinó sobre Wikileaks como quienes dejaron al desnudo el imperio de Estados Unidos. Y una de las cosas que está demostrada es el inmenso esfuerzo de Estados Unidos, Departamento de Estado, para tratar de aislar a la Revolución Bolivariana y a este soldado que está aquí. Solo que no lo han logrado, ni lo logran, y menos ahora.
el imperio al desnudo. Después, Nicolás Maduro también opinó acerca del caso Assange. Que aquí hay dos Américas. Una América del Norte que mira hacia sus intereses, hacia otros lados, con pretensiones imperiales, ya en decadencia, y otra América, la nuestra, la del Caribe, la de Centroamérica, la Suramérica, México, que es la América de la solidaridad, del entendimiento, de la democracia entre nosotros, del debate verdadero. En 2012, Vladimir Putin, presidente de Rusia, desde aquel entonces también habló al respecto diciendo que hay muchos otros que también deberían ser procesados legalmente, en Rusia y en sus propios países, y que no son perseguidos como lo ha sido Julian Assange. Ecuador pidió a las autoridades suecas garantías de que Assange no sería entregado por Suecia a Estados Unidos. Hasta el momento, no ha recibido este país ninguna garantía. Eso hace pensar como mínimo que es un asunto político. Durante el tercer año de estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, se da a conocer por distintos medios que la salud de Julian Assange comienza a deteriorarse, según él, a consecuencia del encierro, y en una conferencia de prensa el 18 de agosto del 2014, anuncia su intención de abandonar el asilo político. El país que el fundador de Wikileaks tenía en mente para cambiar de residencia era Francia, así que a principios de julio del 2015 envió una carta dirigida al presidente en turno, François Hollande, dándole a conocer que pedía asilo porque seguía en peligro, tanto por su situación política como por su estado de salud. El gobierno francés, sin embargo, respondió de inmediato con una negativa a la petición, argumentando que su vida no corría peligro. Fue el 11 de abril de 2019, cuando luego de varios avisos, Lenín Moreno, actual presidente de Ecuador, retiró definitivamente el asilo político al fundador de Wikileaks, pues declaró que desde meses antes Assange era un problema que causaba muchas molestias. La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Inmediatamente después, la policía británica entró a la embajada donde estuvo Assange por casi 7 años y lo detuvo. La razón fue haber incumplido una fianza en aquel país. En el Reino Unido fue condenado a 50 semanas de prisión, sin derecho a fianza. Luego de esto, Scott Morrison, primer ministro australiano, dijo que no se le daría ningún trato especial, y la ministra extranjera Marise Payne, que el apoyo brindado al fundador de Wikileaks sería el mismo que a cualquier otro ciudadano australiano. Por su parte, Rafael Correa, antecesor de Lenín Moreno, reiteró en una entrevista para Deutsche Welle, la cadena alemana, que el brindarle asilo político durante casi 5 años a Julian Assange no había sido un error y que Moreno era un traidor. No solo se ha destrozado la vida de un ser humano, Julian Assange, sino que se ha humillado al Ecuador y a toda Latinoamérica. ¿Usted imagina que alguien más va a pedir asilo a un estado latinoamericano con lo que acaba de suceder? También Lula da Silva, expresidente de Brasil, aplaudió sus acciones el año pasado, como lo hizo en 2010, y lo califica como un hombre que merecería el Premio Nobel de la Paz por su labor. Deveria, nesse momento, estar sendo definido como herói da democracia, como herói da liberdade, como herói da comunicação, como cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Incluso Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha aprovechado en un par de ocasiones el espacio de la conferencia matutina para hablar del tema. Ha respondido preguntas sobre Assange, apoya el indulto hacia su persona, pero recientemente ha mostrado disposición para brindarle asilo político si lo pidiera. Se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Mucho se ha dicho al respecto, pero en esta historia, ¿quién es Julian Assange? ¿Es héroe, villano
o solo un hacker comprometido con la verdad.